Como repasábamos al comienzo, la carta de la vicepresidenta tuvo y tiene hasta hoy tantos analistas, algunos erráticos, otros evasivos de las menciones que se hacen en esa carta y hasta antojadizos. Es una suerte de Torre de Babel esa carta, en la que hoy no vamos a entrar. Habíamos hablado hace poquito de esa omnipresencia que tiene la vicepresidenta, incluso cuando no está, incluso cuando no habla, de esa dependencia, además que tienen con ella ciertos operadores del poder devenidos en comunicadores y sectores de derecha. Nos preguntábamos incluso, ¿cómo sería para Alberto Fernández gobernar si Cristina decidiera tener un perfil mucho más alto? Y me parece que en la semana tuvimos la respuesta, pero les decía, no nos vamos a detener ahí. De tanto, de todo lo que ocurrió en la semana, y miren que fue bastante, a muchos, a muchas, Guernica se nos quedó como una astilla que duele en el ojo y en las expectativas, sobre todo, de lo que consideramos formas viables de resolver la miseria. En Guernica no se resolvió la miseria, no se resolvió una problemática social, solo se resolvió el reclamo sobre una propiedad privada de un grupo que ni siquiera puede acreditar la tenencia de esas tierras. Y se resolvió de la manera en la que se resuelven estas cosas habitualmente. Y, ojo, no es para ningunear los esfuerzos que se pudieran hacer. Se trabajó con muchas familias, en algunos casos se encaminó, en la mayoría de los casos entiendo que se encaminó. Vamos a ir sobre eso enseguida, sobre el detalle. Se trabajó para atenderlas, como se debe en estos casos, ¿no? Con diálogo. Pero la postal final no se condice con lo que debería ocurrir en un país inclusivo, ni mucho menos. Se resolvió con un fallo y un accionar que debe ser leído en clave clasista. Me pregunto si siempre los estados provinciales, nacional, en este caso un estado provincial, ¿no?, cumplen con tanta celeridad los fallos judiciales. Claramente no. Las imágenes de la pobreza implacable, la miseria envuelta en bolsas de nylon y chozas de plástico, en carritos de bebés en circunstancias donde los bebés nunca deberían estar y cartuchos de bala, contrasta con el monumental despliegue de uniformes, escudos, armas, cuatriciclos, caballos, helicópteros, etc. El oportunismo de un grupete de miserables que lucran con la necesidad de muchos no debería justificar este despliegue desproporcional de fuerzas. Nada justifica el accionar represivo contra los pobres. Claro, estaban exultantes los periodistas de los medios hegemónicos. Algunos se me ocurren como dogos de la derecha, ¿no? Habían sido invitados a esa travesía que luego relataron en detalle. Salimos de madrugada, a oscuras. Me llevaron en helicóptero. Entramos por donde no nos esperaban, a desalojar a esos argentinos, quiero decir que también son argentinos y argentinas, que en muchos testimonios dejaban en claro su sufrimiento. Insisto, a pesar de los vivos en el medio, no se puede dejar de mirar el problema de fondo, porque el problema de fondo es lo que nos llevó a votar de una determinada manera el año pasado, la comprensión de que había que cambiar las prioridades. Lo digo teniendo en cuenta que en Argentina hay muchas más Guernicas, al menos 80 Guernicas. Hay miles de argentinos y argentinas en esas condiciones de vulnerabilidad. ¿A quién creen? ¿A quién creemos que votaron la mayoría de los habitantes de las villas y asentamientos o de los argentinos que están en esa situación? ¿Con qué esperanza? Duelen en Guernica, además, las voces de los vecinos o de las vecinas desconfiando en algunos casos de los desalojados, pobres contra pobres, sospechando que algo ocultan, que solo quieren dinero. Y ya sabemos, los pobres no pueden aspirar a querer dinero, eso es una cosa de ricos en Argentina. Triunfo total de ese arremeter cotidiano desde los medios, la sospecha instalada, la fractura en la confianza del par. El otro deja de ser un par para convertirse en un especulador, un vivo, que si me descuido, también me va a robar a mí lo poco que tengo.
Los pobres son el blanco perfecto para dirigir la bronca acumulada por tanta injusticia cotidiana. Te explican siempre que los pobres son el problema, aumentan el déficit, roban, son intransigentes, no trabajan, se embarazan por una asignación, despilfarran el dinero que reciben y por supuesto que la lista sigue. Prejuicio y bronca, dirigida desde los medios de manera inequívoca, siempre hacia ese sector o, en todo caso, hacia quienes los representan, coordenadas para saber dónde pararse. Guernica es además un gran triunfo en el campo del sentido común, en la disputa por el sentido común. Los pobres, los nadies, son siempre los usurpadores, los ocupas, y no importa lo que pasa con ellos, no importan sus derechos, no importan los niños y niñas, prima sobre todo eso de la propiedad privada con letras de molde ilustre. Es un triunfo que fue festejado con tapas de diario al otro día, y ahí tenemos otra coordenada para desorientados. Los medios de la derecha festejaron como un logro propio esa postal última de Guernica, un triunfo de la lógica material por sobre el bienestar colectivo. Si nos propusiéramos deconstruir la mirada, notaríamos, la mirada que tenemos y que se fue gestando sobre Guernica, notaríamos que desde el comienzo el abordaje que nos llega de este conflicto es absolutamente perverso y, insisto, también clasista. Nos llega la información de que cientos de personas, que en lo posible van a ser llamadas de otra manera, no personas, no ciudadanos, ocupas, por ejemplo, aunque haya familias, niños, niñas, bebés viviendo en un descampado porque no tienen dónde ir. Esa es la información. Podrán decirnos que tienen un techo en alguna vivienda de un familiar en donde podrían hacinarse. Muchos resolvieron así, ¿no? Pero esto no es tener un techo. ¿Vos te imaginás viviendo con tu suegra, con tus cuñados, con tus sobrinos, con tus hijos, con tu pareja, en una casa que tiene 2 ambientes? Si para vos es indigno, ¿por qué para otro va a ser una opción? ¿Por qué eso será tener techo para otro? Pensalo. Nadie reparará en ese relato mediático en que la situación es producto de malas políticas aplicadas por malos gobernantes. No. Viven en un lugar indigno, no tienen servicios, probablemente los niños no tengan acceso a la educación, sufren las inclemencias del tiempo, tienen hambre, están en riesgo y además nos azota a todos, a ellos también, una pandemia. ¿Alguna vez viste un móvil de TV que te cuente cómo es vivir en eso que llaman casilla? Es grandilocuente llamar casilla eso, ¿eh? Te puedo asegurar que cuando vas a un asentamiento y escuchás a las familias, tu mirada cambia, absolutamente. Pero lo que los medios destacan es que la propiedad privada está en riesgo, que nos estamos volviendo Venezuela, que están robándole a un grupo de empresarios tierras que nadie pone en duda, ¿eh? Las obtuvieron fruto de su esfuerzo, aunque estén flojos de papeles. Allí también agazapada está la meritocracia. El que tiene esas tierras es porque hizo un esfuerzo, le fue bien y pudo comprarla. El que la usurpa no hizo mérito suficiente. Lo ratifican los medios, lo ratifica la justicia que ordena desalojar. Y está bien, no está bien usurpar. Por las dudas lo voy a dejar en claro. No está bien usurpar. Pero ¿quién se pregunta qué cosa ocurrió antes? ¿Quién se pregunta si estaba bien lo que pasó antes con esos ciudadanos? Prefiero que los llamemos así, insisto, ciudadanos, argentinos, argentinas. Porque en estos meses escuché opositores y supuestos comunicadores reduciendo a ocupas, ¿sí? No hablan de personas, hablan de ocupas. Hasta ese poder se arrogan, el de degradar la condición de personas con derechos a quienes creen una amenaza. ¿Cuántos derechos se vulneraron antes de llegar a este último que se configura como el delito más destacado? La usurpación de un predio destinado a negocios inmobiliarios. ¿Cuántos? ¿Dónde estaban los jueces que no se dieron cuenta y que podrían haber protegido a esos ciudadanos, a esos niños, pidiendo que se garanticen los derechos? ¿Dónde los medios que no denunciaron? Los funcionarios de todo el arco político, cuando estas personas quedaban sin escuela, sin techo, sin trabajo, sabemos dónde estaban varios, especialmente en estos últimos 4 años de neoliberalismo que empeoraron el cuadro social y económico. Pero la mirada nunca está profunda, la mirada que nos hacen llegar, no les conviene. La derecha logra que todos creamos que el derecho a la propiedad privada es lo más importante, justo en el medio de una pandemia que nos empobreció a todos y que debería significar
un mayor aporte de quienes más tienen, lograron frenar el aporte a las grandes fortunas, lograron frenar Vicentín, lograron instalar que está bien desalojar con armas a familias hambrientas. ¿Alcanzamos a ver el mensaje? Argentina está en crisis, más allá de la pandemia, más allá del legado macrista. La crisis obedece a una compulsa entre dos modelos de país. La derecha presiona con su agenda mediática sobre la agenda política constantemente y logra imponerse muchas veces. Llevan la iniciativa, hay que reconocerlo. Presionan con devaluaciones, manejan los precios a la alza, empeoran el cuadro social económico, especulan con exportaciones, también con importaciones. Si les piden que no despidan, despiden. Se los invita al diálogo una y otra vez. En estos casos no habrá topadoras, ni siquiera reflectores, aunque esas voluntades especulativas decidan sobre las mayorías. La sensación que persiste es que siempre la justicia y el rigor le cabe a los sectores más vulnerables, pero nunca a ellos. Ellos no rinden cuentas, ellos no colaboran ni por las buenas ni por las malas y se saben impunes. Esa actitud no tiene consecuencias porque la justicia trata en general con guantes de seda a los poderosos y con garrote a los pobres. Algo parecido podría decirse de la política. Los laburantes siguen aportando, siguen esperando, siguen empobreciéndose mientras los poderes concentrados hacen su juego. Esta semana se recordó la figura de Néstor Kirchner. Hubo homenajes en todo el país. Aquí hicimos lo propio el fin de semana pasado. Las coincidencias entre aquel 2003 y este 2020 las hemos señalado. Y quiero cerrar este espacio con algo que dijo Néstor el 3 de agosto del año 2005 en un discurso que me parece puede servir como faro en este momento. Recordaba el expresidente que cuando llegó a gobernar la Argentina, y aquí textualmente, en la Argentina, había una filosofía de tratamiento para la resolución de problemas que se podría sintetizar de esta manera. Un buen gobernante era aquel que era fuerte con los débiles y débil con los poderosos. Decía Néstor, era una verdadera vergüenza para toda la Argentina y reprochaba a Néstor Kirchner. Hasta aquí un buen gobierno era el que era fuerte con los débiles y débiles con los poderosos. Ese pasaje de su discurso opera también como coordenada hacia el futuro. Debería ser un principio para saber dónde se para uno en la vida. En el periodismo, en la política, en la justicia, en el barrio. Es una postura que nos define con claridad y que nos interpela. ¿Para qué intereses trabajamos? ¿A quiénes beneficiamos? ¿Por acción u omisión? ¿Directa o indirectamente? Hablamos, en definitiva, de justicia social. Coordenadas.